Todos tenemos una historia que merece ser contada. Historias de amor, de amistad, de encuentros y desencuentros. Todos tenemos una historia, de aventuras, de alegrías, de amistad, de misterio. Historias para celebrar, para compartir, para emocionarnos. Todos tenemos una historia. Te espero, café de por medio, vení a contarme la tuya. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invite a soñar. Quítame esta mofa de verme por dentro y este olor a muerte. Bienvenidos, amigas y amigos, a una nueva edición de Contame una historia por la pantalla de Canal 30, este ciclo que quiere compartir contigo esa historia, esa vivencia, ese encuentro, desencuentro, de amistad, de aventuras, de amor, de historias de vida o de imaginación o ficción, como es en el caso de hoy la presencia de Martín Pagano, un joven fernandino que nos trae una historia de ficción, como es la historia de Micra. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Encantado, digo, perfecto, impecable. Gracias por la invitación, realmente. En realidad, más que invitaciones, compartir esta historia. Ya sabés que el ciclo trata de que, bueno, distintas personalidades y personajes del devenir diario de Maldonado en distintas áreas nos vengan a contar una historia. En el caso particular de Martín Pagano, nos encanta porque es una historia de ficción. Exacto, es una historia que, bueno, Micra nació para lo que es un medio radial, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Medio radial en el cual nosotros también estamos presentes, lo que es el medio online, Radio Nova. De ahí la postura de haber sacado una tipo novela, ¿no? ¿Verdad? A través del medio radial, efectuando este personaje de imaginación de Micra, una chiquilina, una niña, ¿no? ¿Verdad? Dentro de su propia miseria de vida o dentro de la pobreza, donde genera una gran riqueza al mismo tiempo, ¿no? ¿Verdad? Esta novela la generamos para ese medio online, Radio Nova, generando audios y efectos, ¿no? ¿Verdad? Lo cual va relatando propiamente esta novela la vida cotidiana que lleva una niña de clase baja, como ya lo venimos diciendo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Media no baja. Exactamente. O sea, carenciada. Exactamente, para aquellos que quieran clasificar, ¿no? ¿Verdad? Sí, lamentablemente, digo, el mundo se maneja de esa manera. La historia es que la chiquilina tiene carencia en lo que es material, pero su imaginación es sumamente... La salva, la rescata. Exactamente. Que creo que todos los niños que hemos pasado por alguna circunstancia peculiar o particular, en el caso que es personal, si bien no fui un niño pobre, por distintas circunstancias de mi vida, tuve que apelar a la imaginación para divertirme. Exacto. Así que me parece que puede ser muy interesante esta historia de Micra, que la contextualizás en qué lugar. La historia de Micra está totalmente formada en lo que es el departamento de Maldonado, en su general, ¿no? ¿Verdad? Esta chiquilina, bueno, Micra, la niña, junto con sus amistades, que sería Macro, Toldeo, Merlunia, y ahí aparecen varios personajes. ¿Es su ¿no? pandilla esa? Es correcto, son pandillas de pequeños, que bueno, en cierto momento consiguen hacer dentro de su imaginación un barco de cartón, para viajar a lo que es la isla de Lobos, donde supuestamente ahí se encontraba la piedra, esa piedra mágica que te llevaba a un mundo de fantasías. ¿Verdad? ¿Hay una referencia ahí al Señor de los Anillos o algo, puede ser? ¿O? Hay una gran postura de Tolkien. De Tolkien. O sea, una referencia, ¿no? Que no está mal, ¿no? A veces exacto. Uno cuando inicia una actividad o una profesión siempre tiene que tener sus mentores. Que ojo, que si Tolkien se entera, digo, bueno, ya he fallecido Tolkien, pero sí, le da un ataque, ¿no? Pero los herederos... Bueno, tratamos de ambientarla acá nosotros, ¿no? ¿Verdad? Muy buena, muy buena. Esa pandilla de chicos llega a lo que es la isla de Lobos, donde se encuentra esa piedra mágica, donde hay un supuesto túnel que te lleva a un mundo de imaginación. Todo esto fue relatado por viejos marinos en la parte portuaria de acá, de Punta del Este, ¿no? ¿Verdad? O sea, ¿son historias verídicas que rescataste tú? Hay parte verídica, de historias, viejas historias de marinos en la parte portuaria, ya que en lo particular también desciendo de muchos veteranos marines de Punta del Este, ¿no? ¿Verdad?
de pescadores. Exactamente, pescadores artesanales. Y también, si mal no recuerdo, Zuli Parga no es ajeno a tu familia, ¿no? Zuli Parga es mi tía, una de las fundadoras de la Feria Artesanal de Punta del Este, ¿no? ¿Verdad? Por ahí también familiares míos están los Oliveras, que son todos de la parte del puerto, conocido como el mate, es el más conocido. También gente como Juanillo Negrón, que jugó al fútbol en lo que era la selección de Punta del Este, cuando estaba el cuadro Punta del Este, que también fue marino. Y hay muchas historias. Bueno, de ahí es como tu base de datos para ingresarla a este mundo fantástico. Exactamente. ¿Fantástico eso es o trágico? Tiene su fantasía y su tragedia, Sí, ¿no, verdad? Sí. Tiene su Si tragedia. si no la historia no pega, si no tiene algo de tragedia no pega. Digo, ahora le hago la pregunta al autor, ¿no? Sí. Creo que sí, puede ser que sí, digo. Que la tragedia... depende del lector también, porque a veces que el lector exige una novela con una... que no le choque tanto, no le sea tan agraviante a su vida mismo, ¿verdad? O por ahí muchas veces necesitan de un impacto. Sobre todo, bueno, esto es un producto, un contenido para radio, ¿no? Exacto, hay que entender que es para radio. Es para radio. Y la radio siempre tiene que encantar, ¿no? Tiene que encantar. Exacto. Digo, y que pegue justamente con los efectos que uno puede generar en el medio radial. A todo esto, digo, también podemos nombrar que nuestra base para tratar de inventar eso pudo haber sido también a Orson Welles. El ciudadano. Cuando Orson Welles, además, tratando de generarle una imaginación a la gente a través de los medios radiales. Eso es lo que tratamos de diseñar en Innova. ¿Recordás el hecho, no? Digo, ya que lo mencionás, me imagino que sí. Lo que logró Orson Welles fue paralizar Estados Unidos. Cuando supuestamente había una invasión extraterrestre, una novela que tampoco es de él, la verdad, pero que él sí la supo versionar a través de los medios radiales. Y generó un impacto marcando lo que es el potencial que tienen los medios de comunicación. El cuarto poder. Le marcaba de esa manera que el medio de comunicación radial es un poder. Y ahí lo remarca después como el cuarto poder. Y bueno, una serie de cuidados que tienen después sobre los medios de comunicación. Qué bueno lo que decís, Martín. Vamos a ir transitando por Contame una historia del día de hoy, que es de ficción, que es una joven que transita y deambula por Maldonado, por Punta del Este, por la isla de Lobos, que tiene su grupo de amigos, que es fundamental, ¿no? En una niñez tener y compartir esa fantasía, ese mundo por ahí irreal o fantasioso que surge también de alguna circunstancia personal, particular de Martín Pagano. No, en lo general no, o quizás tratando de dejar algo escrito para, por ejemplo, mi hija. Micra la podemos tomar quizás que la identifico como mi hija, ¿no? ¿Verdad? ¿Pero tu hija real o tu hija como creación, como...? Trato de generarle esa imaginación o esa aventura o como que me estoy imaginando mi hija dentro de esa aventura. ¿Tú tenés hijos? Sí. Están perfectos. Sí. Digo, no, pero los tomo como con pinza, ¿no? ¿Verdad? Mi idea era el nombre. Mi nena que se llama Maite. Maite. Sí, solamente mi nena. Maite, muy bien. ¿Qué edad tiene Maite? Mi nena Maite tiene unos 7 años. 7 añitos. Y por ahí, ¿sacaste alguna referencia de Maite para...? El carácter para generar... Sí, el conflicto, ¿no? Exactamente. Además los niños, viste cómo son muy temperamentales, pero son muy fogosos, o sea, totalmente. Y tienen una característica que yo admiro y que me encantaría que los adultos la tuviéramos, que es eso de que por ahí se pueden pelear así a muerte y a los 10 minutos se están abrazando, ¿no? Que sería lo ideal para un mundo adulto un poquito más humano, ¿no? Es correcto. Martín, ya creo que quedó un poquito presentada la historia de hoy. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos aquí en Contame una historia, que se trata de Micra y a través de esta voz y presencia de Martín Pagano aquí en la pantalla de Canal 30. Ya volvemos. Todos tenemos una historia. Te espero, café de por medio, vení a contarme la tuya. Contame una historia distinta de todas. Todos tenemos una historia. Te espero, café de por medio, vení a contarme la tuya.
Contame una historia distinta de todas. Seguimos en Contame una historia con Martín Pagano. Nos está relatando esta creación personal, que es una historia de ficción, donde tiene un personaje, una niña, que se llama Micra, que es un contenido para radio, para su proyecto que es online, Radio Innova. ¿Y cómo es, Martín, el nombre del programa de la radio? El nombre del programa, que lo emitimos de lunes a viernes a través de Radio Innova, www.radioinnova.com.uy, es Desde el cielo hacia la tierra. Desde el cielo hacia la tierra. Es o sea, correcto. El camino inverso vendría a ser. Es correcto, es un mundo paralelo, ¿no? ¿Verdad? Ahí está. A partir de 20 a 21 horas. Son 60 minutos de lunes a viernes, en los cuales no todos los días estamos compartiendo este tipo de historias, sino más bien es música. Pero mayoritariamente, como veníamos diciendo en el bloque anterior, les digo, la temática de Micra fue realizada para eso, para el medio radial. Y bueno. Se desarrolla, me decías, Micra, una niña de condición baja, por así decirlo, marginal se diría casi. Quizás casi marginal, pero muy querida en la zona portuaria, ¿no? ¿Verdad? De Punta del Este nomás. Se cría dentro de lo que es los pescadores, humildes. Estamos hablando también, ambientándonos a un puerto que no es el que conocemos hoy en día. Un puerto donde existían esos pescadores artesanales, ¿no? ¿Verdad? Preferentemente, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Está invadido por yates de muy buen porte. Más industrial, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, la Chiquilina va creciendo en ese ambiente entre pescadores, vive a las cercanías de propiamente el puerto. Que como ya sabías y adelantaste en el bloque anterior, tú ya tenés de esa vida, conocés, tenés, como se dice, los códigos, ¿no? de pescadores, que son distintos. Algo conozco. No soy muy asiduo tampoco al mar, pero por una transferencia de generación, es correcto, familiar. Es correcto. Por eso digo, es interesante que no es, si bien es fantasía y es ficción, obviamente hay datos de la realidad. Tengo bastantes datos de eso de la realidad, además las cartas de embarque y desembarque de lo que son mis parientes, ¿no? ¿Verdad? Las cuales yo tengo el poder y bueno, me dan alguna idea de cómo manejarme para generar esta historia, ¿no? ¿Verdad? O algunos hechos propiamente en el mar. Ya que la historia de Micra también tiene algunos capítulos que son propiamente en el mar, ¿no? ¿Verdad? ¿Mismo en alta mar? Exacto. Mirá. Que supuestamente ahí aparecía la protección de la Virgen María, ¿verdad? La Candelaria. La Candelaria, que acá hay muchos devotos. Es decir, la historia de Micra, vamos sacando muchas historias, ¿no? ¿Verdad? Y personajes que son conocidos o reconocidos por quienes son ya veteranos o ya reconocen acá mismo, Maldonado, Punta del Este. Van reconociendo algunos paisajes. Quizás sea muy cerrada para el público locatario, pero quien realmente lo desde acá lo siente y va reconociendo. ¿Transcurre en verano las historias? No, va cambiando el tiempo. Por ahí va a aparecer también después, este hecho sucede después de que Micra con sus compañeros, ¿no? ¿Verdad? Llegarían a la Isla de Lobos, encontrarían la puerta a ese inframundo. Un inframundo que para ellos no era más que lo habitual, está invertido. El inframundo para ellos es la vida cotidiana que llevaban en vida mismo. Al ingresar a la puerta del inframundo, se encuentran con una vida de fantasía, es decir, es una postura revertida, ¿no? ¿Verdad? Se encuentran con una vida de fantasía, donde ahí van encontrando algunos paisajes que los va llevando a otro tiempo, a otros años, los va remontando dentro de la imaginación. Ahí uno va encontrando enfrentamientos con lo que fue en la Torre de Vigía, y ahí pongo paisajes como que existía una resistencia en aquellos entonces, donde se reencarnan estos chiquilinis junto con Micra. Son aventureros. Exacto. Donde se van encontrando con otros personajes. Ahí aparecen los enfrentamientos contra los Brits, que son británicos, que atacaban por el mar, los Port, que son los portugueses que atacaban por la tierra
Ojo con los portugueses. Y eran, pero uno se va encontrando de que realmente las... Son datos históricos, ¿no? Exactamente. Y hay personajes reales que intervienen, o sea, personajes históricos, ¿no? Como puede Es ser un que- Belgrano, como puede ser El almirante Belgrano. un Leonardo Olivera. No, el que aparece como líder de la resistencia que encara todo este enfrentamiento después, que sería ese supuesto, tipo Tolkien, ¿verdad? Sí. Ese supuesto gran enfrentamiento sería el Padre Domingo. Mira, El Padre Domingo es el que comanda la resistencia de los chicos y de los diversos clanes que uno va generando a través de la historia, ¿no? ¿Verdad? Como los Sol, los Caligar, que están luchando todos contra lo que es el opresor. El opresor es el que tiene el poder, el dominio. el opresor es el invasor en este momento. Está aliado al invasor. Ujú. El opresor es el, digamos, el que tiene el poder de generar el capital, el que oprime al de abajo, al que esclaviza al de abajo. Entonces, lo que es el Padre Domingo lidera lo que es parte de esa resistencia que está contra a ese opresor. Esos opresores que están, los reubico, como que toman el poder en lo que es el Cerro Pan de Azúcar. Mirá vos. Y la resistencia debe encarar un enfrentamiento. Más allá, Martín, de lo que es la novela y la ficción y el desarrollo que va teniendo y las aventuras y desventuras de los personajes, en este caso niños, como es la protagonista Micra. Ellos aparecen dentro de esta historia, Ujú. pero no quiere decir también que toman el primer personaje. Ah, claro, Están- van es como que el conduciendo. relato lo van haciendo ellos. Ajá, claro, porque van pasando, sucediendo cosas Exacto. que no tienen que ver solamente con el protagonismo directo de ellos. Pero vos armaste, digo, me imagino, te pusiste frente a un mapa, creaste sobre hechos históricos, o la misma historia te fue llevando a ir introduciendo personajes. Un punto que les recomiendo para aquellos que no conozcan, por ejemplo, para imaginarse dónde estaba navegando Micra, Ajá. es ir a lo que es el Arboreto Lucich. Ujú. Aquellos que tengan la oportunidad, bueno, ingresen al Arboreto Lucich. Hay cientos de caminos que hay ahí. Hay una parte en lo alto que uno divisa la laguna del Sauce. Sí, hay un mirador, además. Exacto, pero hay otra parte más arriba. Ujú. La laguna del Sauce la tiene enfrente y lo que es el Cerro Pan de Azúcar. Y ahí uno puede usar la imaginación y ponerse a pensar que la resistencia estaba ahí, los enfrentamientos se hacían ahí abajo y después dirigiéndose al Cerro Pan de Azúcar. Sí, por ahí. Ahí es uno de los tantos capítulos de Micra. Mirá qué bueno. Yo te lo mecho simplemente, Martín, y discúlpame que... No, es una presentación muy por arriba. No, que me digo. introduzca a tu ficción, pero hay un dato que a mí me parece muy emocionante de transcribirlo en alguna historia, y yo acá apelo, digo, a los cineastas y a todos los chicos que están generando contenidos acá en Maldonado, que digo, la historia de Antonio Lucich es impresionante, ¿no? Sí. Y sobre todo aquella leyenda que hay de que el faro había inventado un faro, digo, lamentable, ¿no? Digo, pero como que hay una fábula que dice que había inventado un faro justamente para desnortear De nortear, sí. a los que venían ingresando, porque se daban contra, ¿viste? Contra las rocas, contra las piedras, al pensar de que ese faro era potable, era útil. Pero Martín, yo realmente me encanta lo que me estás contando. Creo que muchos de los televidentes que están viendo esta historia de hoy tiene que ver con poner en primer plano hechos históricos que van marcando la tendencia de por qué somos como somos en este paraje, ¿no? En este lugar. Y para hacer un resumidos textos, la verdad, digo, uno lo que intentó formar ahí son reflejar paisajes de acá de Maldonado, basándonos en esas historias al estilo Tolkien, ¿verdad? Igual yo lo veo más para el mundo de Nandia, o algo así. Narnia, las Narnia. crónicas de Narnia. Eso lo veo, ¿no? Para aquello que entra por el mueble y abre Puede se ser encuentra también. Es simplemente fantasía Ujú. con paisajes reales, que, insisto, no fue generado para escritos. Sí salieron los borradores en una revista local de acá de Maldonado, de Emilio Pistone, en lo cual se llama La Mayor, la Sí, revista. que agradecemos también que tuvieron la deferencia de hacernos una nota nosotros también. Bueno, Emilio Pistone, gracias a él también, digo, salió todo esto editado
los borradores, para lo que sería parte, porque no salió entero, ¿no? ¿Verdad? Salió parte de lo que son borradores, para luego lo que se pasaría a ser audio, que se efectúa a través de Radio Nova. Muy bien. Martín, nosotros vamos a viajar ahora al próximo bloque, donde nos vas a desarrollar un poquito más esta historia de Micra, esta niña que transita por el departamento de Maldonado, que va teniendo distintas vicisitudes, que ya pasó por el puerto, ha andado por el Cerro Pan de Azúcar y tiene muchas más aventuras para contarnos Martín Pagano aquí en el Contame una historia del día de hoy. Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos. Todos tenemos una historia. Te espero, café de por medio, vení a contarme la tuya. Contame una historia distinta de todas. Todos tenemos una historia. Te espero, café de por medio, vení a contarme la tuya. Contame una historia distinta de todas. Seguimos en Contame una historia aquí por la pantalla de Canal 30. Este gusto que nos hacemos de que ustedes tengan la posibilidad de contarnos aquí, café de por medio, una historia de encuentros, de suerte, de alegría, de misterio, de, como dice acá el panel, que también nos enmarca para que ustedes tengan ese ida y vuelta que nosotros intentamos a través de la pantalla Canal 30 por aquello del eslogan que vos estás acá. Como en el caso de Martín Pagano, que nos viene contando esta historia de ficción, de fantasía, creada por ahí en algún momento particular de tu vida, Martín. No, precisamente ningún momento particular para nada. Fue un momento creativo. En un momento creativo estábamos escribiendo para la revista de Emilio Pistone, para La Mayor, y nosotros ya veníamos grabando también esta historia de Micra. Y salió la posibilidad, de editarlo escrito para La Mayor. Y ahí, nos despertamos, ¿y qué te parece, dijimos dentro de la interna del medio, si le efectuamos más ánimo para tratar de seguir generando esta historia? Y ahí surgió una serie de capítulos de Micra, ¿verdad? Y su piedra mágica, que quedó también, está sin terminar, es un producto en bruto, ¿no? ¿Verdad? Que tuvo sus repercusiones en el sentido para aquellos personajes asiduos al mundo de la escritura o que le gusta escuchar, le gusta escuchar una repercusión positiva, les interesó. En caso, por ejemplo, de Juan Ángel Italiano, un personaje que también de la literatura de acá de Maldonado, de lo under, que le interesó, la postura de cómo generamos los audios. Y bueno, otros medios radiales también que le abrió un poco el espectro, o les retrajo, como dijimos hoy, Orson Welles. Con esa postura vieja, ¿no? ¿Verdad?, de generarle tipo como novelas a través de un medio radial. Disculpame, porque mucha gente que te está conociendo ahora, porque te ve, y por ahí puede ser, ¿qué te dice Horacio Quiroga? ¿Te suena? ¿Te gusta? ¿Lo has leído? He leído muy poco de Quiroga, muy poco. Porque él tenía unas historias fantásticas. Sí. ¿no? Sí. Logró conquistar ya en su reclusión en Misiones historias como la de el almohadón de plumas, y muchas cosas. No sé por qué me trajiste a la mente a Horacio Quiroga. A Quiroga, sí, puede ser. No, porque nombramos a Orson Welles, que está todo bárbaro. Sí. Pero yo, desde acá, y más de un lugar local, me gusta porque está bien que nosotros tengamos la proyección de las cosas que se van haciendo. Tiene toda una explicación esto. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué uno atina más bien a estos tipos de artistas, de personajes, ¿no? ¿Verdad? Orson Welles o Tolkien. Muchos dirán, ¿no? Gringolandia, ¿no? ¿Verdad? Lamentablemente... Anglosajón, ¿no? Exacto. Quien habla, que es Martín Pagano, en mi programa de Desde el cielo hacia la tierra, lamentablemente para algunos, nosotros efectuamos o compartimos mucho rock and roll, que quizás de ahí venga la influencia, ¿no? ¿Verdad? Esto no quiere decir de que nosotros no seamos lectores de grandes escritores uruguayos, ¿no? ¿Verdad? No, ojo, no te estoy haciendo una crítica. En particular Onetti. ¿Te gusta Onetti? Sí, en particular Onetti. ¿Qué cosas de Onetti te parece que lo hacen distinto?
la postura de no querer regresar, las declaraciones que hizo, la historia que comenta, de hechos vividos. Ajá. Pero en su obra sobre todo. Porque digo... Y su obra, su estilo de escribir. Ujú. Un personaje con un estilo quizás adelantado a lo que a posterior le pondrían títulos, ¿no, verdad? A su manera de escribir. Ujú, ujú. Bueno, es interesante, ¿no? Porque creo que más allá que esta historia de Micra, que es para radio, digo, lleva toda una parte escrita, gráfica. Sí, que si me lo llegan a leer, por ejemplo, Onetti, digo, le da un ataque. Pues. Claro, yo insisto, digo, son borradores. Y digo, quédate tranquilo que no va a ser por un tema físico, no va a poder. Claro, no, ni que hablar. Pero sí sus ni que hablar. lectores van a tener la posibilidad Sí. de escucharte por Innova, www.innova.com.uy. www.radionnova.com.uy. Radio Innova con doble N y B corta. Exactamente. Bien, bien. Bueno, o sea que, ¿qué es de la vida de Micra ahora? La vida de Micra en este momento se encuentra en un impasse porque proseguimos otros caminos, además tenemos otras historias, ¿no, verdad? Sí. No solo nos quedamos en esa. Bueno, y tiene una serie de capítulos, en este momento no se me vienen. Hay capítulos que se encuentran con historias del mar, de acá. Hay encuentros con indígenas también, con desapariciones de personas. Hay cientos de historias. ¿Tiene algún capítulo con Imanjano? Ninguno, Mirá. no. María de Candelaria nada más. ¿Sos cristiano? Eso es difícil, ¿sabes? Decirlo. ¿Sabes por qué? Porque el único que me logró bautizar y llevar a la iglesia fue el Padre Domingo. Ah, por eso lo mencionás, lo tenés presente. Exacto, fue un tipo que me enseñó algunos principios de... No logré vivirlo, ¿entiendes? No logré, ya estaba... Ujú. Pero que dejó esos principios de... Uno después rebusca la historia y ya conoce lo que es ese personaje y tiene ese respeto. ¿Micra cree en Dios? Micra cree en Dios. Sí. Micra cree en Dios, pero a su manera. Ujú. No te olvides que el Padre Domingo aparece en esta historia, ¿no, verdad? Y es un poco el salvador, el Sí. protector. O por lo menos el que le va marcando algunas posturas a las nuevas generaciones, para aquellos entonces, ¿no, verdad? Esto es un cuento de fantasía. Sí, pero toca muchas cosas. Que uno puede encontrar paisajes que lo encuentran en lo habitual de hoy en día. Ujú. Digo, ¿La, hay rela- que escucharlo. ¿La relatás toda tú o tenés otros? No, la relato yo. Toda tú. La relato. Y me comentabas, cuando hicimos, la previa para contarme una historia del día de hoy, que este recurso que tú utilizaste de contar una historia para radio y la forma que lo hiciste, despertó distintas inquietudes, hasta de profesores o gente que quiso Sí. mostrarse a sus alumnos. Compañeros que ya son, prosiguieron lo que es la parte educativa a nivel terciaria Ujú. y hoy en día son maestros, ¿no, verdad? O recibidos ya y dan clases a chiquilines de secundaria, ¿no, verdad? Y les pareció interesante a algunos compañeros, cómo estás remarcando algunas historias, cómo se junta la historia con la realidad y cómo mecharlo con audios, con música también. ¿Qué les puede resultar más interesante a los jóvenes cuando quizás el estar una hora dando una lectura les puede parecer o resultar algo aburrido para algunos? Sí, ¿verdad? o monótono, ¿no? Tedioso. Mm. Claro que la música tiene que ver. ¿La música tiene que ver en tu vida, Martín? Sí, un 100%. La música para mí es todo. La música tiene que estar presente siempre. Te amplía el espectro, la imaginación. Te va induciendo. Exactamente, ahí. Y también te crea estados de ánimo. Eso depende de quién lo escuche o cómo lo escuches. La música es presente, es algo que es necesario, tiene que estar. Pero no tiene por qué deprimirte ni tenés que estar depresivo y escuchar tal música. Para ser No, eufórico, eso para es- cambiar de estado. Eso es relativo para mí. Es relativo para ti. Bueno, muy bien. Estamos con Martín Pagano aquí en Contame una Historia del día de hoy, redondeando un poco esa ficción de Micra que está ahora, como se dice, en stand-by. Estará de vacaciones, Micra. Pero en el próximo bloque vamos a conocer un poquito más de la personalidad del día de hoy, que es Martín Pagano.
que está desarrollando sus proyectos de comunicación en radioinnova.com.uy, una radio que se transmite vía online. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa aquí y ya volvemos. Todos tenemos una historia. Te espero, café de por medio, vení a contarme la tuya. Contame una historia distinta de todas. Todos tenemos una historia. Te espero, café de por medio, vení a contarme la tuya. Contame una historia distinta de todas. Última parte ya de contarme una historia del día de hoy. Historia que comenzó por la ficción creada por el invitado del día de hoy, que es Martín Pagano. Esta historia de esta niña Micra que se crió y transcurrió por el puerto de Punta del Este, tuvo su fantasía y en su nave, en su embarcación cruzó a Isla de Lobos, transitó por distintas vicisitudes hasta compartir o ver al Padre Domingo en acción, distintos aventureros, invasores ingleses, y recorrió Cerro Pan de Azúcar y por tantos lados. ¿Por dónde más anduvo esa Micra en su infancia de aventuras y desventuras? Y bueno, digo, tiene varios ingresos en lugares como el Parque Indígena, por ejemplo, de acá, donde se encuentra con los propios indígenas, que son... Es decir, la historia de Micra también tiene, en cada capítulo aparecen clanes diferentes, clanes o tribus diferentes, ¿no? ¿Verdad? Hay un capítulo que transcurre ahí en lo que es el Parque Indígena, donde supuestamente ahí se encontraban algunos espíritus, ¿no? ¿Verdad? ¿Malos? ¿Algunos espíritus? No, eran buenos, pero de alguna postura como muy reservados. Y resulta que eran los indígenas. Apoyaban la causa de las revueltas que se iban generando en aquellos momentos, pero se mantenían incautos. Ellos estaban en el momento de batallas, pero no se mostraban muchos, y resulta que eran los indígenas. Hay varios capítulos, le digo. Recordarme en este momento específicamente. Es interesante saber de que ya me decías que el carácter por ahí lo asimilaste, lo semejaste con el de tu hija. También muchos hechos históricos que transcurrieron en este departamento, sobre todo marinos, ¿no? También marinos, sí. Por ejemplo, aparece una embarcación que es aliada a los chicos, ¿no? ¿Verdad? Que esta embarcación aparece, creo que en el 5º o 6º capítulo, que se llama el Cangrejo. El Cangrejo fue una vieja embarcación que fue de verdad, no recuerdo si exactamente fue acá o después terminó en lo que es la costa de La Paloma, que era una embarcación que se utilizó de rescate en ciertos momentos, una embarcación tosca, pero modelo al estilo inglés, liviana, en cierto momento liviana para el sentido de manipularla, el marino, tosco en el sentido de que era pesada de motores, unos motores que en ciertos momentos no existían, pues se la apagaban, digo, tiene una serie de... Sí, vicisitudes, ¿no? Y esa embarcación, como le venía diciendo, existió en realidad. La embarcación, ¿La viste, la pudiste sí, corroborar? sí, perteneció. ¿Viste que hay de doble motor? Perteneció al SOIF. SOIF era la... Seguro, de lo que después fue ILPE. Y todo Exactamente, perteneció al SOIF. Mirá. Embarcaciones pesqueras pertenecientes al Estado. Sí, sí. Cuando pertenecían al Estado, ¿no? Y la comprobamos, la vimos y demás. Tenemos fotos y todo. ¿Sos de ir al puerto o al mar? ¿Te gusta? Antiguamente con mi abuelo sí, digo, después dejé de navegar, pero sí, mis últimas navegaciones creo que fue con el barril. El barril era un viejo marino, ¿no? ¿Verdad? Barril es el apodo. El apodo, Ajá. no me acuerdo el nombre, de los veteranos Sí, de ahí del puerto. Amigo también conocido acá en Maldonado, el Queque. El Queque es uno de los dueños, o fue creo, uno de los dueños de todas las embarcaciones que uno ve pesqueras, artesanales. Sí. Bueno, mayoritariamente son del Queque.
o fueron de él. Hoy en día tiene un museo en su propia casa. Fueron todos viejos marinos que también son de la ola de propiamente mi abuelo, ¿no? ¿Cómo era el nombre de tu...? Raúl Olivera. Raúl Olivera. ¿Te marcó? Las historias sí. Y de ahí, ¿Abuelo? mi abuelo también. Además tuve la posibilidad de navegar bastante con él en las embarcaciones. Y bueno, cada vez que él salía en sus viajes que tenía, lograba salir con él, ¿no? Muy bien. Martín, nos quedan unos minutitos nomás en el Contame una Historia. Nos encantó y nos agradó mucho la historia de Micra, que está ahí, ¿no? Que ya transitó, ya tuvo sus capítulos, está abierta, puedes retomarla en cualquier momento. Bien, el proyecto en sí hoy en día es Desde el cielo hacia la tierra. Comentamos en algunos programas algunas historias grabadas que llevan por contrapartida el rock and roll y su propia historia. Es la manera de que uno va llevando estos 60 minutos que nosotros nos manejamos de lunes a viernes, ¿no, verdad? Uno va relatando sobre ciertos músicos, pero que al mismo tiempo vamos contando las historias, estas historias que ya son grabadas. Te reitero, no precisamente nos basamos todos en Micra, ¿no, verdad? Tenemos otras historias inventadas y no inventadas, ¿no, verdad? Y has podido, además, cubrir ciertos hechos y eventos aquí en Maldonado o trascendentes internacionales como el Festival de Jazz. Sí, eso es poniendo un punto y aparte, ¿no, verdad? Nosotros en Radio Nova la función que tenemos es de año a año, es decir, todos los años, junto con el señor Jovino, Francisco Jovino y Paquito de Rivera, en lo que es la Finca del Sosiego, la propia casa del señor Jovino. Nosotros transmitimos online el Festival Internacional de Jazz todos los años. Sí, que son 3-4 días, ¿no? Son 3 días, en los cuales ahí Radio Nova lo transmite online a nivel global, ¿no, verdad? Y una buena repercusión en el sentido de que nos escuchan propiamente allá en Estados Unidos como propia Europa, que es lo que apunta Jovino, ¿no, verdad? Jovino y Paquito Rivera, que por eso nos contrataron. Y además, bueno, Radio Nova estamos full time, las 24 horas del día. Walter Álvarez también, ¿no? Participa, ¿no? De las transmisiones. Walter Álvarez, correcto. Walter Álvarez está, bueno, en la parte calificada, ¿no? Un gran amigo. Como para hablar del jazz. Él se encarga año a año, de tomar él la posta ahí en Innova sobre lo que es el Festival de Jazz. Muy bien. Martín, ¿algo más para agregar que te gustaría decirnos? Simple, que bueno, nos encuentran de lunes a viernes, 20 horas, en lo que es Radio Innova, 20 horas Uruguay, ¿no, verdad? A través de Desde el cielo hacia la tierra. Y bueno, que es un esfuerzo que hacemos en conjunto entre compañeros como Juanicó y Diego Rizzo, y quien les habla, que fundamos ese medio, luego de haber pasado por otros medios radiales, ¿no, verdad? Y ahí podemos encontrarnos con Erika, podemos encontrarnos con Dr. Fitwood, que tiene el Rock en Combustión, también otro de los grandes programas que sale ahí por Innova. La gente de La Mayor, de la revista La Mayor, Emilio Pistone, que también tiene su espacio ahí en Radio Innova. Y como siempre son personajes quizás del ambiente subterráneo, under, de que no generamos capital, no nos vendemos en el sentido de que por ahora no hemos logrado nada, simplemente mostrarnos y estar en esa resistencia de quizás mostrar un espectro oculto o poco conocido de Maldonado. Ya te vas dando cuenta, estas historias locas y fantásticas del pagano, y al mismo tiempo aparecen personajes como Emilio Pistone con su revista local, entrevistando a músicos de acá de Maldonado, que poca espacio quizás en algún momento le dan. Y estamos todos unidos, ¿no, verdad? Que lo irónico de que no generamos gran capital simplemente es por el arte mismo. Por el arte mismo y por el capital humano, que es el más... Por lo menos los que son o están dentro del mundo del arte, entre comillas, o cultura, entre comillas, acá en Maldonado, bueno, nosotros tratamos de cubrirlos todos los aspectos. Muy bien. Martín Pagano, ha sido un placer tenerte aquí en el ciclo Contame una Historia.
Nos encantó conocer un pedacito de la trastienda de esa historia muy original, muy fantasiosa, pero que reunía muchos capítulos históricos y lugares transitados por nosotros mismos, ¿no? Que, como decimos, Canal 30, vos estás acá, bueno, justamente una de las historias de Maldonado pasó a través de la pantalla de Canal 30. Nosotros los esperamos en el próximo programa de Contame una Historia, aquí por la pantalla de Canal 30. Que tengan ustedes muy buenas noches. Vos que tenés la vía, contame una historia. Métele con todo, no te hagas rogar. Frename este absurdo, tirar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invite a soñar. Quítame esta mofa de verme por dentro y este olor a muerte.